Pero casi de todo lo demás lo publicamos, incluyendo Niños y Ciencia, por ejemplo. Un proyecto importante nuestro ahora es, estamos lanzando la 12ª edición del concurso de lectura de libros de divulgación científica. Ahí me sale otra vez lo científico. Esta es una colección que cumple 25 años este año del 2011. Hemos publicado más de 5 millones de libros de esa colección. ¿En qué número de libros editados van? Libros, ejemplares sueltos debemos estar llegando a 120 millones, respondió el fondo. Imagínense. En títulos distintos debemos estar rozando los 9,000 títulos. No todos, desde luego, están vivos. Hablábamos del dólar plata. Claro. Pero lo de la ciencia es muy importante. Queremos invitar a los muchachos a que lean los libros de ciencia. Quisiéramos tener 100,000 lectores. Hemos tenido 80,000 en su mejor edición de este concurso. Ese es un proyecto importante que tenemos. Y luego estamos por lanzar una serie muy interesante de pequeños libros de sociología que se llama Umbrales. De nuevo, con esta idea de traer el pensamiento contemporáneo al español. Hay una serie de antropólogos, sociólogos, politólogos que se conocen muy poco porque han circulado en revistas especializadas. Y más que el gran texto para el curso que ya no se estila, libros cortos donde haya, digamos, las grandes ideas, las grandes aportaciones de escuelas o pensadores. Esa es una colección que está haciendo Fernando Escalante y Claudio Lomnitz, junto con Ricardo Nudelon, el gerente del fondo, y va a ser una gran aportación, creo yo, para traer la discusión en las ciencias sociales al día de hoy, digamos, ¿no? Y cuéntame, ¿se va a lanzar el fondo a fondo con el libro virtual? Yo creo que el fondo es el que más a fondo está en el libro virtual ahorita. Nosotros tenemos ahorita ya una librería de 155 libros electrónicos, vendemos un lector de libros electrónicos en México. Y es decir, a mí me encantan, hablábamos de estos libros antiguos con sus viñetas y sus papeles y todo, pero yo entiendo que ahorita la gente tiene acceso a la información y aún a la creación por la vía con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y el fondo también tiene que estar allí, tiene que saber y poder ofrecer pues toda su riqueza de catálogo a estos nuevos lectores por estos nuevos medios, ¿no? Entonces nosotros estamos ahí muy metidos. Qué bueno, oye, pues, ¿y le ves un futuro real? ¿Si sientes que...? En México está realmente empezando, ¿no? Pero digamos, somos distintos de otros países, pero somos finalmente una cultura global, una cultura moderna, y yo creo que pues sí, una parte importante va a estar ahí, va a tener lugar, de la lectura va a tener lugar en el ámbito virtual, y tenemos que estar allí. Claro, no se pueden sustraer. Oye, y bueno, yo quisiera pasar al tema de los sabores. Conozco y aprecio muchísimo a tu madre, una gran señora con un gran refinamiento, y le encanta la cocina. Cuéntame, tú me imagino que mezclas la cocina ibérica con la mexicana, o por dónde andas tus preferencias. Mi papá era una gente de poquísimos platillos, comía muy poco, era muy poco afecto a experimentar, ni siquiera los platillos clásicos. Muy delicado, a lo mejor. Por ejemplo, el bacalao y la vizcaína no lo toleraba, no le gustaba el arroz. Entonces mi mamá, claro, que tenía gran afición por la cocina, pues tenía que cocinar lo que mi papá comía, ¿no? Pero yo tengo una suegra campechana, entonces tengo otra... que es una de las grandes cocinas. Importante de cocina de la península de Yucatán, ¿no? Entonces, en realidad en mi casa era cocina muy europea. Pocos platillos muy bien hechos, pero no muy originales, nada de fusión. Mi papá era más bien reacio a cualquier experimentación, como te decía. ¿Tu platillo favorito? Híjole, qué difícil. ¿Tu fruta favorita? A ver. Mi fruta favorita, pues me gustan mucho las frutas tropicales, fíjate. Muy bien. Por ejemplo, un mamey, que es rarísimo que haya un mamey en su punto. Ay, pero donde sí. está en su punto es verdaderamente la gloria, ¿no? ¿Y el platillo? Ya vino a la mente. Me encanta el platillo, pues no sé, me encanta la cochinita pibil. Ay, qué rico. Una buena fabada. Me gustan mucho las cosas caldosas, una buena bullabés, este tipo de platillos que son una sopa con mole de olla. Me encantan esas con pozole. Eso es lo que más me gusta. Pues ha sido un gusto, de verdad, muy grande platicar contigo. Gracias por venir. El gusto es para mí, Marta, y por dejarnos exponer ante tu público pues las cosas que hace el fondo, sobre todo. Yo sé que es de mucho interés para nuestro auditorio. Gracias de nueva cuenta, felicidades por todo tu trabajo. Gracias a ti, Marta. Y ahora los invitamos a la colaboración de Alejandro Ortorica, que tiene realmente una participación muy interesante. Sigamos con esta deliciosa sobremesa, donde en principio, claro, queda
en evidencia que nuestro distinguido invitado, bueno, nace entre libros y se debe a los libros. Pero así como le preguntamos de sus gustos gastronómicos, yo lo hice en términos de los literarios. Y hurgamos en esos 10 títulos que solemos decir o comentar cuando se nos pregunta. Y bueno, desde luego su lista es enorme, pero hablemos de algunos de ellos, de estos 10 libros en principio que la verdad conforman todo un menú de degustación de literatura refinada y verdaderamente exquisita. Parte, es obvio, de esta línea de clásicos como pueden ser Las Mil y Una Noches o Los Hermanos Karamazov de Dostoyevsky, y también algo que revela igual esa vocación coincidente entre las ciencias exactas y las ciencias sociales, por ejemplo, en El origen de las especies de Darwin. Pero recobra desde luego los grandes aportes de nuestra literatura latinoamericana, y así menciona igualmente a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, que no necesita mayor comentario, y Enrique Molina, escritor y pintor argentino, que escribe Una sombra en la que sueña Camila O'Gorman. Se trata, y lo digo muy brevemente, de la historia de un sacerdote católico que queda perdidamente enamorado de una mujer y desde luego tiene un final trágico. Y sigo con otros autores que él pues destaca, como puede ser André Malraux con La condición humana, o bien Sonámbulos, esa trilogía extraordinaria de Hermann Brock, que nos habla lo mismo en sus 3 libros de el romanticismo, la anarquía o el realismo, todo vinculado a la decadencia de Europa. ¿Y qué decir de André Malraux, que es una novela en sí, su vida, un hombre que se comprometió, y donde yo encuentro quizá también esta referencia del maestro Díez Canedo Flores, porque justo ahí también se da la capacidad de un relevante editor como lo fue, además de escritor, André Malraux. Y otros contemporáneos de la literatura europea, como podrían ser el propio William Faulkner, un escritor innovador en tiempos, y la simbología de los personajes y la manera de narrar. Al igual otros contemporáneos ilustres, como pueden ser el propio Ted Hughes, que además de ser un gran poeta, acompañó algunos años de su vida a Sylvia Plath, otra enorme de la poesía, que lamentablemente se suicidara. Un poema, el de Ted Hughes, que es Gaudet, es el libro del propio maestro Díez Canedo, que de veras es difícil de clasificar porque es una suma de géneros literarios. Y cierro con William Faulkner, con Ruido y Furia, esa novela, como otras, donde él nos muestra sus innovaciones literarias, los tiempos en que narra, la simbología de los personajes y otras destrezas más. Una biblioteca tan esencial que, como cuando suelen preguntarnos de quedarnos en una isla desierta, qué libros nos debieran acompañar. Y en ese sentido, digo yo, que con estos estaríamos para siempre y muy bien acompañados. Amigas, amigos, Joaquín Díez Canedo Flores nos ha subrayado que el Fondo de Cultura Económica tiene ideas muy concretas, logros muy importantes y proyectos en camino. Además, disfrutamos la participación siempre tan destacada de Alejandro Ordorica. Muchas, pero muchas gracias por acompañarnos. Aquí los esperamos la semana entrante con
deliciosas sorpresas. Y quiero despedir este programa con un pensamiento de Francis Bacon que dice así: muchos libros son probados, algunos devorados, y muy pocos son masticados y digeridos. Que la luz los acompañe.